no te haga falta nada, aparentemente. Buenas tardes, Dice que hola, aparentemente, mi doc, aparentemente no les hace falta nada. Pero yo sé Aparentemente que nada, pero sí. hace falta Doctor 7. 7. Exactamente, muy bien. ¿Cómo está, Bienvenido. amigo? Pupito de semana, ya sabes que yo en el miércoles estoy más para el viernes que para el lunes, así que yo me siento súper bien en los Ya miércoles. las energías van subiendo, Pero la por actitud, supuesto. el ánimo. Imagínese, ya mañana jueves. Mañana, ya. Y mañana jueves, dice, Claro, ya mañana es viernes. jueves. Entonces, Vamos. imagínate, sí, lo único que aquí en esta ciudad sí es increíble, pero que hay un chaparrón de agua de 10 minutos, todo el mundo... Se mojó. Me mojé, solamente en bajarme, ¿no? O sea, la gente No, estaba corriendo diga. hecho pedazos, pero bueno, Oiga, es a que cuidarse. Yo llego aquí 9 de la mañana y no salgo hasta las 6 de la tarde. O sea- No sé si llueve, hace sol, qué pasa ahí en las calles de Quito. Yo decía lo mismo, por ejemplo, en el hospital, cuando estábamos estudiando para Ajá. medicina interna. Yo dije, ¿para qué me compré las gafas? Porque nunca me las pude poner. O sea, entraba a las 4 de la mañana, salía a las 8 de la noche. Esas gafas, ven, no estrenadas nunca. Entonces, lo mismito acá vos. Lo Pero mismito bueno, pasa. bienvenidos La intención todos es que estamos ustedes. aquí, mi doc. Exactamente, bienvenidos este miércoles. a su revista médica familiar Doctor 7. Hoy día miércoles que vamos a hablar de un tema súper importante y sobre todo muy frecuente, que estoy seguro, hoy sí estoy seguro que la Lari decir que sí tiene. Entonces, obviamente, A ver, vamos ¿de a qué, ver, de qué? Lari. Ya, de no, una, vamos a de ver, no, entrada. pero ¿qué pueden hacer las personas para vernos a nosotros, Bueno, sí, Lari? está bien. Hay que recordarles como todos los días. Usted ya se lo debe saber de memoria, ¿sí o qué? A ver, Sí, correcto. sí. Escríbanos también. A ver, pregunta del día de hoy. ¿Cómo usted puede ver Doctor 7 que no sea en vivo? Le Eso. vamos a hacer un acuerdo en YouTube. Estamos como Ecuador TV en la página. Todos los programas de Doctor 7, de toda la programación de Ecuador TV lo va a encontrar ahí. También va a poder vernos en la página de Instagram, los reels del doctor Arturo Caviedes, Salud Veterinaria, y el doctor Carlos Nieto con Vamos Salud ahí, vean, Animal. Ahí justamente ahí pueden ver estamos en justamente pantalla. ustedes todos los reels, todas las perlas, todos los consejos, todo lo que hemos visto. Así que ingrese, participe, véanos nomás. Yo no sé por qué siempre me quedo así como con la cara, con la boca abierta. Como que lanzando un besito. Ajá. Entonces, eventualmente. Y nos puede ayudar también con la Meditrivia. Recuerde que usted ahí nos puede ayudar con su voto para ver cuál es la respuesta correcta también. Y si es Perfecto, que amigo. eventualmente también está saliendo de casa y está en el auto, por ejemplo, y nos quiere ver también en vivo, pero mientras va en el auto, nos puede ver Doctor también 7. en www.ecuadortv.es. Entonces, es muy importante esto porque con esto usted va a estar lo más informado posible. Y recuerde que también lo puede repetir cuando usted quiera, así que En YouTube. bienvenidos O en también YouTube. tenemos, hay que recordarles que también tenemos reprise, ¿no? Por Sí, si acaso. correcto. Y Anto, creo que es a las 4 de la mañana, ¿verdad? A las 4 de la mañana el reprise de lunes a viernes de Señal Nacional, Canal 7, o también en Señal Internacional, que ya la vamos a decir el canal, para que nos vea si es que nos está viendo la familia del doctor Exactamente. Carlos Nieto en Canadá. Exactamente, por si acaso. Por si acaso. Claro que sí, así que Y fuerte la saludo mami también a que nos todos. está viendo en el Tena. Pero por supuesto, así que un abrazote para mi mami también y saludos para todos. Así que el día de hoy, Hoy, Milari, ¿qué vamos a hablar de hablamos? algo que es muy frecuente, que la gente a veces se confunde, porque cuando hablamos, por ejemplo, de inflamación del intestino, todo el mundo dice, ok, tengo colitis. ¿Qué es la colitis? ¿Sabe usted en casa qué es realmente la colitis? ¿Qué tipo de colitis hay? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento? Es más, ¿es usted de esas personas que va a la farmacia, pide medicamentos para el dolor abdominal y no le pasa? Ahora va a entender por qué. Porque deberíamos tener un buen control, sobre todo, de esta parte de la inflamación del colon o del intestino grueso y cuáles son sus causas y las consecuencias Oiga, de amigo, no tratarlo. también la prevención, o sea, Sí, desde qué edad correcto. podemos ponerle asuntito ahí a nuestro Correcto. intestino. Después va a aparecer una Larisa Hacho de Ecuador TV Doctor 7 que Claro. no aguanta con los dolores de la barriga. Claro, exactamente. Entonces, eso es súper importante porque mira que también vamos a ver qué tan grave puede llegar a ser una Ay, colitis. no diga. Entonces, por eso es súper importante que usted nos acompañe el día de Oye, hoy. mi doc, estaba leyendo justamente que la ansiedad y el estrés pueden aumentar, pero a 10,000, doble, claro, triple claro. y 4 veces más Correcto. los síntomas de la colitis. Pero por supuesto, y vamos a ver por qué. Porque lo más importante es eso. ¿Te ha pasado a ti que dices, a mí sí me dio una diarrea bestial, pero si comimos del mismo plato y al otro no le pasó nada? Pues hoy día va a ¿Saben entender qué por dicen? qué. Es que eres delicado. Exactamente. Y puede ser, pero ¿Ah, sí? eventualmente, puede ser, pero eventualmente. Y si usted
quiere tener un control adecuado en cuanto a su salud, no olvide visitarnos en Medinter, detrás del Hospital Metropolitano, en la calle San Gabriel, en la Torre Médica 2, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos del 322-0063 o si llamas de provincia 02-322-0063. Gracias a todas las personas que ya han ido a Medinter, que están poniendo su salud en nuestras manos y que gracias por esos consejos, gracias por esas felicitaciones y también gracias por estarnos acompañando siempre en nuestros programas. Eso es verdad. Mido, usted me habla tanto de Medinter, tanto de Lupita, ¿de quién más? De Lupita, de Normita y mis tres compañeros. La gente también dice, oiga, pero los queremos conocer. Un día vamos a ir con el Edu, que regrese el Edu y vamos y les filmamos la ideal, de ahí para que usted los conozca. Sí, porque creo que con la gente con que yo trabajo y conmigo todos los días también, este grupo humano tan importante que está en Medinter. ¿Te parece si vamos a ver la Meditrivia del día de hoy? A ver, vamos a ver ¿y la dónde pueden votar, Doc? Cuente. Pueden votar, por favor, en @doctor7.es en el Instagram para que ustedes también sean parte de nuestra programación. Y la pregunta del día de hoy dice, ¿la colitis es un cuadro intestinal de origen? A, inflamatorio. B, infeccioso. C, tumoral. ¿Qué dice usted en casa? A ver, ¿Qué ha escuchado? Yo le voy a robar la frase que el doctor Nieto dice siempre cuando tratamos sobre una enfermedad que termina en itis. Ok. ¿Qué es itis? Ok, en casa. Usted, que ya ha visto, usted que nos acompaña todas las tardes, ¿qué es itis? Ya vamos a explicarles nuevamente al volver de la pausa, pero usted ya váyalo pensando. Siempre está preguntando eso, así que no se vaya, un agüita y se viene enseguida para continuar con el programa. Y también no se olvide que puede llamarnos en vivo, mensajes de texto, mensajes de voz. Y si usted tiene colitis en su casa, algún familiar, algún conocido, cuéntenos cuáles son los síntomas en su caso y qué ha hecho para mejorar esta enfermedad. Correcto. Al regreso nosotros les damos todos los síntomas, diagnóstico y por supuesto el tratamiento que no se lo debe. 096-870-4424. Llámanos, queremos escucharte. Ya volvemos. No se vayan. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Yeah. Llora, nene, llora, llora. Mito de fin de semana, no, Dios mío. Mito de mitad de semana, pupito, ombligo de semana, como dice el doc Nieto. Lo que pasa es que me desconcentran porque es, a ver, por favor, seria, no puedo estar seria. Con usted, menos. O sea, no, imposible. A ver, atención todos en casa. Es cierto que cuando se tiene colitis, solo se puede comer dieta blanda y sin condimentos, doc. No, ahí estamos fregados, pues, incluyéndome. Es que sí, el problema de esto, Milari, es que hacemos esta pregunta porque cuando hablábamos, por ejemplo, de algunas enfermedades crónicas también, hay mucha gente que así como cuando le quita la sal a toda la comida y todos los demás pagan piso. Ajá. En las colitis o en las inflamaciones del colon, hay muchas personas que por tenerlas hace que toda su familia retiren varios alimentos y coman generalmente en esa forma. Entonces, ¿es cierto, es verdad, esto cura la colitis? ¿Es cierto que esto mejora la calidad de vida de los pacientes? Vamos a verlo el día de hoy también para ustedes. Entonces, la Lari ya lo dijo, ya les preguntó, todavía nadie me llama. ¿Quién nos llama y nos dice qué significa itis o quién nos manda el mensajito? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de colitis, entonces ya estamos expertos en esta terminación, ¿no es cierto? Itis, ¿qué significa señores? Esa parte? Itis. Inflamación. Inflamación. Entonces, por eso vamos a hablar el día de hoy específicamente de la inflamación del colon, donde que hay características súper importantes, Milari. De hecho, mira que es muy importante porque se presenta del 16 al 30% de la población general. Y de esta población, los más afectados o las más afectadas en este caso son damas menores de 45 años de edad. O sea, que es más frecuente encontrarlas entre las pacientes de 25, 30, 40 hasta 45 años de edad. Y generalmente es una de las primeras 5 causas de ausentismo laboral, porque eventualmente indispone, complica el diario vivir del paciente. El laborar se hace imposible con este tipo de cuadros. Y lo más importante es que estadísticamente hablando, cada año, por cada 100,000 habitantes, hay 7 nuevos casos de colitis. Imagínate. No diga, se va aumentando. Se va aumentando con el tiempo. ¿Y justamente por qué? Porque hemos visto que los cambios importantes que hemos tenido, y tú me preguntabas algo muy interesante en el back, en el que me decías eso del estrés, ¿no es cierto? Porque eventualmente hemos visto que este manejo adecuado del estrés
cada vez es más ineficiente. ¿Qué significa? ¿Por qué entonces tengo una colitis cuando tengo estrés? Lo vamos a saber el día de hoy, porque es muy importante hablar de la parte anatómica. Cuando hablamos específicamente del colon, Milari, tenemos que entender dos cosas. Cuando hablamos del intestino delgado, que es en cambio el que está en la parte posterior y son aproximadamente entre 5 y 7 metros de intestino, este tiene una funcionalidad que específicamente es terminar de absorber todos los nutrientes de los alimentos para que lo que ya no sirve, lo que no se puede absorber, lo que no es alimento, se conecta por una válvula, por una parte intestinal, hacia el colon. El colon, en cambio, ya es como el basurero mayor de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí recibimos a los alimentos ya procesados, triturados, hecho papilla, de una manera líquida. Aquí es líquido completamente esto, pero mientras se va moviendo el alimento o ya los restos por el colon, se va reabsorbiendo el exceso de líquidos. ¿Qué significa? Que más o menos entre un 40 a un 60% de los líquidos que tiene este tipo de sobras se van recuperando para que el cuerpo se siga hidratando. ¿Qué significa esto? Que más o menos hasta este nivel, toda esta parte de aquí, todavía debería ser líquido el asunto. Pero cuando ya empezamos con el colon transverso, se va haciendo semisólido, pero cuando ya es mucho más seca la deposición, casi sin líquido, acá ya se forma la deposición. Es por eso y que llama mucho la atención de que muchos de nuestros pacientes que llegan a la consulta, generalmente, y nosotros les hablamos acerca de este tipo de temas, les pedimos a veces una radiografía de abdomen. ¿Y cuál es la sorpresa? Que ya tienen sólido desde acá. ¿Qué significa? Que ya hay un cambio en la funcionalidad adecuada del colon y que esto eventualmente ya no es normal. La gente puede decir que no es estreñida porque dice, no, yo sí voy al baño. La pregunta es, cuando va al baño, ¿hace mucho esfuerzo para hacer la deposición? O cuando va al baño, ¿siente la sensación de que no ha evacuado completamente? Tenga mucho cuidado porque eso se llama en cambio la constipación. Es que hay que... a eso correcto. iba, me robó las palabras dígalo, de la boca. no, dígalo, explíquelo, por favor. Hay que diferenciar Explíquelo. entre el estreñimiento y la constipación. Correcto. Que son dos cosas ¿Cuál es la totalmente diferencia, Milari? diferentes. La constipación es que... Ay, ya se me olvidó. Es lo que tú dijiste, que va al baño, pero no hace completos. Ok. Tiene la sensación de no haber evacuado. El estreñimiento es no ir. O sea, no he ido 5 días. Eso es estreñimiento. Sí he ido, pero no tengo la sensación de que he evacuado completamente. Constipado. Constipación. Y muchas veces la gente dice, no, es que sí voy. Siempre les digo en la consulta algo. Es como coger un rollito de papel higiénico y ponerle plastilina. Si usted pone plastilina, si pone plastilina, sale plastilina. Pone plastilina, pero nunca se desocupa. Ese es el problema en este tipo de constipación y estreñimiento. Pero hasta ahí, esos problemas son medios funcionales. Pero, Milari, si es que nosotros cogemos este pedazo de tejido de aquí y lo ampliamos, vamos a ver que el colon tiene algunas paredes. ¿Qué significa? Que si aquí, esta es la luz del colon por donde está pasando la deposición, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene una piel interna, tiene una capa muscular, tiene una capa ya que va hacia la parte externa, en el cual hemos tratado de que ustedes entiendan dos cosas. La primera, yo puedo dañar la piel y hacer una colitis, una inflamación de la piel interna, ¿no es cierto? Yo puedo dañar la parte neuromuscular, o sea, se puede dañar el músculo, pero también puedo dañar los vasos sanguíneos que están debajo de estos e inclusive puedo dañar la capa externa o de afuera de la parte del colon. Entonces, ¿qué significa? Que la colitis es un término demasiado amplio. ¿Por qué? Porque se puede inflamar todo el colon, se puede inflamar parte del colon o se puede dañar partes de las capas del colon. Vamos con la pregunta. Tenemos mensajes, mi doc. Hola, doctora, estoy embarazada, tengo 28 años y yo padecía gastritis, pero ahora suelo padecer de dolor de estómago y estreñimiento. Estoy en mi segundo trimestre de embarazo. ¿Estos síntomas son normales en el embarazo? Te felicito por tu embarazo, pero sí, la respuesta es sí. Cuando hay este cambio en que se te fueron los estrógenos para que venga la progesterona es esa hormona que va a cuidar tu embarazo, pero el problema es que la progesterona
es una hormona que estriña al paciente, disminuye la motilidad intestinal. Entonces te lo pongo y gracias por tu mensaje. Te pongo la idea. Si es que este intestino debería moverse más o menos en 8 horas para que pase de líquido a sólido, tu intestino no se va a mover en 8 horas, se va a mover en 12, en 18 o en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar demasiado tiempo el contenido intestinal aquí, el contenido de la deposición, que va a hacer que se reabsorba el exceso de líquidos, pero se va a reabsorber desde acá. Por eso tú vas a tener probablemente un movimiento intestinal mucho más lento, donde que reabsorbes más cantidad de líquidos y sobre todo la deposición se hace mucho más dura y de difícil expulsión. Lari. Doctor, con la respuesta que acaba de dar, la misma persona nos pregunta, entonces, ¿no es colitis o necesito exámenes? No, no es colitis si es que estás en el embarazo. En el embarazo normalmente hay esta parte de la constipación como una manifestación. Y recuerda, además, que el útero va a ir creciendo, estás de 28 semanas. O sea, el útero va a ir creciendo y va a ir haciendo también un poco de apretón sobre la parte intestinal. Entonces, no, al momento no te podemos hacer una colonoscopía, al momento no te podemos hacer una endoscopía, al momento no te podemos hacer ningún tipo de examen de radiografías porque estás con tu bebé. Así que esto, más bien, pregúntale a tu médico ginecólogo porque hay unos reblandecedores de las heces, como es el polietilenglicol 3350, que lo que hace es, sin afectarle ni a tu bebé, ni al hígado, ni al riñón, lo que hacen es reblandecer las heces y que sea fácilmente que puedas ir al baño. Porque, ojo, ya vamos a ver qué pasa cuando las colitis y este tipo de cambios en el movimiento intestinal pueden producir inclusive hemorroides y sangrados. Mi doc, tenemos otro mensaje que imagino que lo responde ahorita o en la parte del tratamiento. A ver, de una vez. Favor, si nos informa si tomar sábila licuada con jugo es bueno para el sistema digestivo. Mil gracias. O sea, en realidad la sábila tiene muchos de los componentes desinflamatorios, así como las algas marinas tienen muchos componentes de desinflamación y de cicatrización de lesiones. Es muy bueno generalmente y varios estudios avalan que se puede utilizar, por ejemplo, para una gastritis, pero para una colitis muy difícil, porque recuerda que si comes o se tomas la sábila, primero va a pasar por el estómago y por el ácido gástrico. Segundo, va a pasar por el intestino delgado y se va a absorber lo que buenamente pueda, pero ya en el colon llega solamente lo que es desecho. Último mensaje. No vamos, y no dele nomás. A ver, buenas tardes. Y si se tiene estreñimiento, entonces, ¿qué se puede hacer, doctor? Correcto, se puede hacer la deposición. ¿Cómo? Depende mucho de la evaluación. Así que, si es que tienes estos problemas, acude a Medinter, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio 107 de la Torre 2, para que te podamos evaluar y ver algunas cosas, porque recuerda que ya hemos hablado de qué pasa con la tiroides, qué pasa con medicamentos, qué pasa con los diuréticos, qué pasa con algunos medicamentos antidepresivos, cuál te puede estar causando. Entonces el chiste no es darte un laxante, el problema es qué es lo que te está causando ese tipo de disminución en el movimiento intestinal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir donde el médico para que haga una muy buena historia clínica y sepamos qué es lo que está pasando. Causas, mi doc. Correcto. Entonces, causas. Pero cuando hablamos de colitis, entonces, Lari, quiero que un ratito tú y la gente en casa nos puedan ayudar. ¿Qué te imaginas que si es que tenemos aquí, en la piel interna del colon, y es como que se quema esta parte? ¿Qué síntomas crees que puede tener este paciente? Dolor. Dolor, muy bien, ¿qué Ardor. más? Ardor, muy bien, ¿qué más? Como, no sé, tipo calambre. Calambre, sensación de incomodidad. Entonces es la gente que dice, me duele, voy al baño, no me ayuda, estoy un poquito preocupado. ¿Qué Inflamación pasa? también, o sea, correcto, hinchazón, la piel se hincha, muy bien, Milari. Pero ¿qué pasa si es que tengo una bacteria que esté aquí y se empiece a meter y llega hasta la parte del músculo? ¿Qué crees que va a tener los pacientes si es que tú es como pellizcarte la pierna, el músculo? ¿Qué crees que va a sentir el paciente? ¿Qué va a sentir? Calambres intestinales, por eso pueden sentir retortijones, pueden sentir la sensación incómoda de un dolor, porque recuerden que también tiene músculo este órgano. Segundo, ¿qué pasa cuando este tipo de bacterias, por ejemplo, o parásitos como las amebas? ¿Qué pasa cuando la ameba llega y se come parte de la piel y aquí están vasos sanguíneos? ¿Qué va a presentar el paciente cuando haga la deposición? Si es que están rompiendo vasos sanguíneos. Sangre. Sangrado. Entonces muchos pacientes van a tener sangrado. Y el problema de esto es que si pasa mucho tiempo la deposición aquí adentro, recuerda que también hay bacterias. Y entonces las bacterias, ¿qué hacen cuando se quedan mucho tiempo con la comida? Haga de cuenta usted que coge un poquito de sopa del almuerzo, le ponen una fundita,
le aplasta bien y le bota en una esquinita. ¿Qué pasa si usted va a ver esa funda en 3 días? Lleno de todo lo que Extraterrestre, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a estar la funda? A reventar. ¿De qué? De gas. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase esa deposición aquí, se desdobla más cantidad de gas y se hincha la panza. Entonces ya sabe por qué se hincha la pancita, porque se llena de gas. Y el problema es que ¿por qué da dolor intestinal como un cólico? Porque usted tiene una capacidad de este diámetro para tener aquí contenido, sea gas o sea deposición. Pero cuando usted hace más cantidad de gas y tiene que extenderse el colon, entonces esta distensión es lo que causa el dolor. Por eso, cuando usted se toma una medicación para los gases, como por ejemplo la simeticona, que lo único que hace la simeticona es coger una burbuja grandota y la hace en muchas más pedacitos pequeñitos porque rompe la tensión superficial, entonces disminuye nuevamente el diámetro del colon, los gases ya no es la pelotota grandota, sino que son gases más pequeñitos y por eso se alivia, tarán. Por eso los niños chiquitos que tienen cólico de gases y le dan simeticona, partimos la burbuja de gas, no es que la eliminamos, no es que la desaparecemos, la partimos y es más fácilmente eliminable. Por eso los gases dan cólicos. Entonces cada vez que usted tiene un dolor abdominal es porque hay o mucha deposición ahí, o porque hay mucho gas ahí, o hay las dos cosas ahí. Ok, preguntas. Claro Preguntas. Buenas tardes, doctor. Quisiera, por favor, me indique qué debo tomar si llevo 3 días de estreñida. Ya. Normalmente hago cada día. Estoy en baño por mucho tiempo y no consigo nada. Mil gracias. Nuevamente, lo mismo que decían. Gracias por tu pregunta, pero vamos de ahí. El problema no es darte algo para que tú, como un laxante, para que tú hagas la deposición. Si vas a la farmacia, seguro te van a decir 3 o 4 opciones de laxantes. El problema no es ese. El problema es cómo así, por qué, cuál es la causa de tu estreñimiento. No para calmarte el síntoma, sino darte un diagnóstico y poder saber que no vuelvas a tener. Recuerda que utilizamos laxantes y los laxantes generalmente tienen lo que se llama taquifilaxia. ¿Qué significa taquifilaxia? Hay algunos que vienen en perlitas, que vienen en gotitas, que vienen en jaleitas, pero quiere decir que con una dosis tú vas al baño. Después tienes que aumentar la dosis para hacer lo mismo que hiciste con el baño. Después la dosis se triplica, se cuadriplica y después estás tomando un montón para hacer exactamente lo mismo que hacías el primer día. Eso se llama taquifilaxia. Pero hay medicamentos que no hacen taquifilaxia. Por eso tienes que estar con tu médico para ver cuál es la causa de tu estreñimiento. Doc, y ahora, bueno, si bien es cierto las causas, pero ahora, ¿cuáles son las personas más propensas a tener este tipo de colitis? Las mujeres menores de 45 años de edad. Aquí entra la parte del estrés. ¿Por qué los pacientes pueden tener colitis por estrés? Porque para que se presente o una inflamación o una infección, es necesario que haya una alteración en el triángulo generalmente de las inflamaciones. ¿Qué significa? ¿Cómo está el huésped? ¿Cómo está el ambiente donde está el paciente y los parásitos? ¿Y cuál es el patógeno causante? Les pongo un ejemplo, y ahí va lo que decíamos. Toditos comimos del mismo ceviche, pero solo a mí me hizo daño. ¿Por qué? Porque probablemente el huésped, o sea, la persona, si estaba usted con su hermano, con su hermana, con su papá, con su mamá, y solamente a usted le hizo daño, puede que usted ese día haya estado cansado, fatigada, molesta, incómoda, con algún tipo de dolor, y se bloquean sus defensas. No es que se bajan las defensas. Las defensas pueden bloquearse por el exceso de cortisol. Y tal vez tenían en el ambiente, por ejemplo, estábamos en la playa y nos pegábamos un ceviche de carretilla, que es muy diferente. Y había amebas. Entonces puede que, si estábamos todo bien, su papá, su mamá estaban perfectos, estaban gozando, los glóbulos blancos mataban o le defendían de estas amebas, así haya sido un ceviche en la calle, no le pasó nada. Pero si usted estaba enojada, cansada, molesta, le llamaban del trabajo, no le dejan descansar, sus defensas bloqueadas, las amebas dijeron muchísimas gracias, era un ceviche en la calle y usted se enfermó, solamente usted. Entonces las colitis también tienen ese mismo patrón cuando inflaman, porque ahorita lo que estábamos viendo es que ustedes pueden revisar que hay colitis inflamatorias
colitis infecciosas, inclusive hay colitis por radiación. Pacientes que han recibido radioterapia por cáncer, a veces terminamos quemando el colon y pueden tener una inflamación. Hay lo que se llaman las colitis inflamatorias crónicas, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. ¿Qué significa? Ustedes, las personas que tienen llaguitas desde la boca y a veces llaguitas hasta la parte rectoanal, probablemente todo el colon, todo el intestino hasta la boquita pueda tener un problema que es inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? No que las defensas estén bajas. Al contrario, Milari, las defensas están demasiado altas, tan altas que empiezan a defenderse del tejido propio de los pacientes y empiezan a lastimarles. ¿Por qué? Porque no lo reconocen como suyo. Mi doc, ahora, ¿qué pasa con las personas estreñidas, no constipadas, estreñidas que nunca van al baño y acuden a la ayuda de estos laxantes y se vuelven dependientes de los laxantes? Claro. ¿Podría ocasionar colitis Claro que sí. Es que recuerda, ¿qué es lo que está aquí en este punto? Que es un punto de transición. Es una bodeguita de transición. ¿Por qué? Porque acumula la basura, pero la tiene que sacar. ¿Qué pasa si tú dejas basura en tu contenedor por más de 4 días? Se fermenta. Se fermenta, se daña. pudre, se daña, lastima todos los tejidos. Lo mismo aquí. Recuerda que la deposición viene siendo líquida, media ácida. Si tienes mucho tiempo aquí, tú puedes ir quemando partes del intestino y por eso van sumando la cantidad de sintomatología. Mi doc, vámonos a la pausa con ese mensaje. Vámonos. Hola doc, hay un medicamento que me vendieron en la farmacia por la colitis. ¿Puedo decir el nombre? Comercial. Sí, es nombre comercial. No. Suele ayudar, ya le digo después de corte. Suele ayudarme con los síntomas de retorcijones y dolor, pero debería tomarme como dicen las instrucciones por 30 días, 3 diarias. No, todo lo que te diga más de 5 días para la colitis, eso no es para la colitis, simplemente es para tratar nuevamente de aliviar el síntoma, pero no estás tratando para nada el problema. Porque si ya te vas a dar cuenta y cuando volvamos del mensaje, te vamos a enseñar cuántas cantidades de colitis tienes. Y entonces probablemente estés aliviando un síntoma, pero no estás haciendo nada por la enfermedad como tal. Perfecto, mi doc. Vámonos. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Doctor No se vaya. 7. El intestino contiene su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, que funciona de manera independiente pero en coordinación con el cerebro. Juntos cumplen un papel crucial en el estado de ánimo y el comportamiento. Regresamos con recomendación para usted, sí, que nos está viendo aquí en Doctor 7 y siente que sus ojos se cansan rápidamente después de trabajar largas horas frente al computador o al teléfono, incluso estar viendo la televisión, leyendo o manejando. No se preocupe más, porque hoy le traigo una solución innovadora. Crystalline, señores, cápsulas diseñadas como coadyuvante para la salud de sus ojitos. El uso regulado de Crystalline, que contiene un complejo vitamínico, la cual ayuda a una mejor visión y reducir la fatiga ocular. Los ingredientes antioxidantes de Crystalline promueven la regeneración natural de la retina y mejora la agudeza visual, es decir, va a poder ver mejor. Sus ingredientes naturales como la luteína y multivitaminas naturales sacados del maíz morado, arándano, uvas, protegen la retina de los rayos UV y fortalecen los vasos sanguíneos del ojo. Así que si quiere más información, usted puede hablar con nuestros especialistas para una consulta gratis llamando al 0963871974. 096-387-1974. Crystalline es la clave para una vista clara y sin fatiga, tomando 2 cápsulas al día. Con esto nos vamos ya inmediato a ver cómo van esos porcentajes de la Meditrivia del día de hoy, señores. La colitis es un cuadro intestinal. ¿De qué origen estamos preguntando? A, inflamatorio. B, infeccioso. C, tumoral. El A, inflamatorio, al momento con el 75%. Muy bien. B, el infeccioso, con un 13%. Y el C, tumoral, en un 12%. Siga participando, que esto todavía no se acaba. Estamos todavía en el intermedio del programa. Así que vamos, participe, por favor. Es que sabe que yo creo que están súper pendientes
como ya dio la explicación de a qué nos referimos cuando hablamos sobre enfermedades que terminen en itis. En itis, muy bien. Entonces, Milari, como ya hemos conversado, hay mucha gente que dice, pero a mí me duele de un lado, a mí me duele del otro, a mí me duele en toda la pancita, a mí me duele solamente cuando voy al baño y pujo. Entonces, ¿por qué? Porque eventualmente hay varios tipos de colitis. Por ejemplo, Milari, ¿sabías que hay lo que se llama la proctocolitis? O sea, solamente en la parte final de del recto y del ano. No molesta nada más, no se le hincha la pancita, pero tiene un dolor súper intenso o muy importante en la parte pélvica. También hay lo que se llama la proctosigmoidocolitis. O sea, de toda la parte que va desde en la parte general y puede haber en parches. La colitis solamente del lado izquierdo, o sea, que solamente desde el ángulo que va cerca del vaso y toda la parte de acá, pero en cambio lo de acá está completamente sano. También hay lo que se llama la pancolitis. Pan en medicina es todo, o sea, desde aquí todito inflamado hasta acá. Y también la colitis ulcerativa aguda. Entonces mira que inclusive por localización es muy importante que tu médico te chequee para que sepas cuál es el problema. Pero como habíamos hablado aquí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una colitis amebiana, o sea, una infección por amebas, en la cual la ameba puede inclusive llegar hasta las capas más profundas y dar diarreas con sangre y moco, que se llaman las disenterías amebianas. Entonces mira que es súper importante. Pero también hay las colitis por radiación, como te decía, ¿no es cierto? Damos radiación para un cáncer, pero terminamos lastimando el colon y el paciente genera, por ejemplo, o diarreas o problemas en el movimiento intestinal. Pero también hay las autoinmunes. ¿Qué significa? Lo que te decía, las autoinmunes en las cuales el cuerpo rechaza varios tejidos y los empieza a lastimar, los empieza a dañar. Y también podemos tener algunos inclusive por tipo medicamentoso. Entonces es súper importante porque hay mucha gente que habla de colitis y ya. Por eso, respondiendo un poquito a la pregunta de nuestro televidente que nos decía acerca de ¿me puedo nomás tomar esos medicamentos que me dijeron 3 veces al día por 30 días? Ten mucho cuidado porque estás apuntándole a todo. Le estás apuntando a que sea una pancolitis o que sea una proctosigmoidocolitis, que sea por irradiación, que sea infecciosa, que sea por autoinmune. Pero no tienes un diagnóstico. Lo que estás haciendo es tomándote un medicamento que aparentemente va a funcionar. Y te voy a decir por qué. Si tú tienes un problema, y eso vamos a ampliar un poquito en el tratamiento, pero solamente un ejemplo. Si tú tienes gases, ¿no es cierto?, por tu colitis, y te doy un medicamento para los gases, ¿qué es lo que voy a lograr? Simplemente que la producción del gas grandote que tenías se haga más chiquito y que tú tengas un alivio parcial. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuevamente el tejido vuelva a hacer muchos gases por fermentación. Ay, no Entonces diga. no tienes un control de la enfermedad, sino tienes un alivio del síntoma por tiempo corto. Y entonces ese es un problema, porque muchas veces, Lari, los pacientes con colitis dejan pasar demasiado tiempo. Imagínate, si es que tú tienes una inflamación, supongamos que solamente está en esta zona. Esto, tratado rápidamente, yo hago que se regenere el tejido y probablemente tú ya no tengas la colitis. Pero si dejas pasar mucho tiempo, esta lesión se va incrementando hacia adentro y va lastimando toda la capa del colon. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el tejido que se inflamó inicialmente. Aquí adentro, para que se pueda mover el intestino, tú tienes unos cablecitos, unos cables pequeñitos que tienen, es como los cables de la televisión. Se dañan esos cables y ahí empieza el gran problema que se llama las colitis funcionales. O sea, aquellas que cuando tú te estresas, cuando tú lloras, cuando tú gritas, cuando estás asustado, cuando estás muy enojado, cuando estás muy feliz, hacen que se mueva rápidamente el intestino grueso y lo que estaba líquido aquí sale líquido acá. Hay mucha gente que dice, cuando yo tengo un enojo, hago una diarreas explosivas. Claro, porque aumentaste el movimiento intestinal y no le diste chance de que nunca se reabsorba el exceso de líquidos y va a salir diarrea. Y hay la otra gente que en cambio se asusta, se cansa, se lastima, se molesta y en cambio se detiene el intestino. Y pasa lo contrario, se queda mucho tiempo el contenido, se reabsorbe todo el líquido y el paciente hace estreñimiento. Eso también lo llamamos síndrome de colon irritable. O sea, y puede haber el síndrome de colon irritable con diarrea, puede haber el síndrome de colon irritable con estreñimiento o puede haber el síndrome de colon irritable de patrón mixto. ¿Qué significa?
a veces diarrea, a veces estreñimiento, a veces diarrea, a veces estreñimiento. Y hay el último, que es el síndrome de colon irritable no clasificable, porque a veces inclusive hacen como deposición normal, pero tienen toda la sintomatología de dolor, de distensión, de hinchazón. Imagínate. Mi doc, si nosotros estamos aquí en el estudio con la boca abierta, la gente también, porque hay muchos mensajes, ¡Vamos! pero recuerde que no solo nos pueden enviar mensajes, Llámenos. sino también llamadas en vivo para que nos den todos los detalles. Correcto. A ver, nos dicen, doctor, ay, creo que este ya le leí o no. Buenas tardes, yo hago la deposición normal después de cada comida, pero tengo muchos gases. ¿A qué se debe, por favor? Perfecto, muy bien. Por ejemplo, eso no lo habías leído. Recordemos que la deposición es un hábito. ¿Qué significa? Que depende de cada persona. Hay personas que hacen como cualquier tipo de animalito, mamífero, ave en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos animalitos de costumbres. Lo ideal es tener este tipo de estímulo fecal oral. ¿Qué significa? Entra por la boca, sale por la parte rectoanal. Entonces hay muchas personas que por cada comida hacen deposición y está muy bien porque se estimula. Nosotros podemos cambiar eso. El problema es que si tú haces la deposición 3 o 4 veces al día, pero te me incrementas con mucho gas, probablemente tenemos que preguntar y revisar cómo está tu crecimiento bacteriano, cómo está tu dieta, cambiaste algo, cómo está el gluten, cómo está la parte de harinas, cómo está la parte de fermentos, la comida que tú estás comiendo es recalentada, la comida que tú estás comiendo o te estás llevando al trabajo, ¿está calentada o te la comes fría? ¿Qué es lo que pasa? Entonces todo eso genera un cambio, porque está bien que vayas al baño, pero el problema es que si me haces gases, debo saber dónde es la producción excesiva de gas. Perfecto, mi doc. Otra Vamos. pregunta. Buenas tardes. ¿La colitis se puede confundir con una infección de vías urinarias? Yo tenía un dolor tipo cólico menstrual, más dolor en el abdomen bajo derecho y la pierna. Si me puede ayudar, por favor. Excelente programa. Muchísimas gracias a por su ustedes. Sí, cuando tenemos generalmente la parte del colon, recordemos que el colon tiene intestino delgado atrás. Y en el caso de las damas tenemos la parte de la vejiga, pero también tenemos la parte del útero, las trompas de falopio también que están a ese nivel. Por eso cuando hay algún tipo de inflamación tipo colitis, podría inflamar a nivel de la vejiga y de hecho podría ser que sea una vejiga reactiva por inflamación. O sea, recuerda que es como una quemadura. Si tú te quemas, está el rojo del quemado, pero alrededor también está rojo inflamado. Se puede inflamar la vejiga y puede dar síntomas urinarios. Lo otro que puede pasar y que puede pasar en muchos pacientes es que recuerda que entre célula y célula del tejido se pueden permeabilizar. Las bacterias que estaban aquí en el colon pueden hacer un traspaso hacia otros tejidos, como por ejemplo la vejiga. Entonces también se llama translocación bacteriana y podría suceder. Pero lo más importante es que si tienes colitis, por ejemplo con un patrón de estreñimiento o con un patrón de diarreas, recuerda que esta área está muy cerquita del área genital femenina y muchas de las bacterias pueden pasarse del área gastrointestinal, donde son normales, a un hábitat que no es normal como la vejiga y pueden terminar inflamando la parte de la vejiga e infectándola. Entonces es muy importante que cuando tengas estos síntomas y tengas estas molestias, acudas también a tu médico para saber si es un problema netamente de la vejiga o es una sobreinfección secundaria por problemas a nivel de tu colon. Y doc, última pregunta. No, dale. A ver, vamos. Esa es Buenas la tardes idea. para ustedes. Gracias por un magnífico programa que nos brindan. Gracias a a ti por ustedes. tu fiel sintonía. Doctor Nieto, ¿en la colitis también está involucrado la tensión o estrés? Muy bien, muy buena pregunta. Como te decía, normalmente en la colitis, que también sigue siendo un factor inflamatorio, como te decía, debemos ver cómo está el huésped, o sea, cómo estás tú. Supongamos, tú estás estresada a 1000, ¿no es cierto? Tú lo que haces es disminuir, cambiar cómo funciona tus mecanismos de defensa. Si a eso tú le añades que puedes tener, por ejemplo, bacterias que normalmente no te darían infecciones, pero y el ambiente donde estás es que el ambiente has comido mal y cosas por el estilo. Si tú mezclas esto y el estrés está ahí, sí puede ser uno de los factores importantes para las colitis inflamatorias también. Ok, perfecto. ¿Algún sí. otrito? Sí, tenemos Vamos. muchos, doc. Dame, vamos. Otro. Yo padecí de estreñimiento crónico por el consumo de antidepresivos. Correcto. Volví a tener una motilidad intestinal normal al suspender su uso, pero a mi hija le dio colitis como secuelas del COVID-19. En Sí. este caso sería colitis inflamatoria. En este caso, ¿qué alimentos debería suspender o disminuir? Gracias. Qué Ustedes, buena- me encanta. Doctor 7, felicitaciones. Muchísimas Muchas gracias a ustedes, muy gentil. Y qué buena pregunta y qué bueno que nos hagas esa pregunta. Por ejemplo, en el caso de tu nena, probablemente lo que tengamos es una colitis de tipo inflamatorio post
post-COVID, que sí lo hemos visto. O sea, recién estamos descubriendo las enfermedades post-COVID, en las cuales se altera el movimiento del intestino. Por eso, la otra que decíamos es medicamentosa. Por ejemplo, algunos medicamentos como los antidepresivos, lo que hacen también es cambiar el movimiento intestinal del paciente y puede que se haya enlentecido muchas veces y se haya estreñido. ¿Por qué les digo en dosis altas? Porque muchas veces para el síndrome de intestino irritable o colon irritable podemos utilizar dosis muy bajitas de antidepresivos que me ayudan para poder reactivar el movimiento intestinal. Por eso hay muchas personas que cuando nosotros le mandamos un medicamento para la colitis o el colon irritable también de ese tipo, nos llaman asustados y nos dicen, Doc, pero yo no tengo depresión, ¿por qué me mandó un medicamento para la depresión? Y claro, en el momento que estábamos en la consulta y se les explica, a veces están un poquito confundidos o alterados o preocupados. Es porque a dosis pequeñas, el 95% de la serotonina, o sea, de esa hormona de la felicidad, está implicada en el movimiento intestinal, tanto del intestino delgado como del grueso, y 5% a nivel cerebral. Entonces, cuando te damos un medicamento para la depresión, también se regula el segundo cerebro, que es la parte gastrointestinal. Entonces, sí tiene una buena razón. Y cuando veamos lo de tu nena, sí valdría la pena que le hagas un chequeíto con el pediatra, si es muy pequeña, o el médico internista más grandecita, para ver qué otras cosas quedaron después del COVID. Cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están los movimientos intestinales, cómo están los hábitos del sueño, cómo están la parte de cansancio, fatiga, el cabello, las uñas, la piel. O sea, todo lo que tenemos que enmarcar dentro de un síndrome de post-COVID. Oiga, mi doc, ahora voy al doctor, ¿ok? ¿Qué exámenes debo hacerme? Normalmente hay mucha gente que dice, Doc, ¿me puede mandar el pedido de exámenes para yo ir con los exámenes? Primero tengo que revisarte. ¿Por qué? Porque si es que vamos haciendo toda la pesquisa, toda la parte de buscar la información, tengo que saber, oye, ¿apuntas para infeccioso? ¿Apuntas para inflamatorio? ¿Apuntas para autoinmune? ¿Apuntas para algo después de una quimioterapia, de una radioterapia? ¿Por qué? Si yo te mando, por ejemplo, todo para infeccioso, pero resulta que cuando vienes a la consulta, tú sí tienes sudoraciones en la noche, tú sí tienes baja de peso importante, tú sí tienes cansancio y fatiga, tú tienes sensación de fiebre en la noche, capaz que digo, uy, parece que es algo hacia maligno, o sea, estos exámenes no me sirven en este momento. O si tú vas a la consulta y yo te voy preguntando y resulta que va apuntando hacia una enfermedad autoinmune, o sea, que algo mal está pasando, probablemente los exámenes que yo te mandé en ese momento no me sirvan. Por eso, sí, yo entiendo que a veces uno no quiere hacer doble consulta, pero tengan mucho cuidado porque es mucho más específico cuando nosotros conversamos con ustedes, cuando ustedes nos dan todos los detalles, nosotros hacemos un examen físico adecuado y podemos saber estos exámenes son los que necesitas tú y capaz que es mucho más barato y conveniente de toda la sábana de exámenes que te pueden pedir. Ok, tenemos otro mensaje, Doc. Claro. Doc Hilary, buenas tardes. Me diagnosticaron colon irritable. Tengo dolores que a veces son muy fuertes, pero solo de la parte izquierda del colon. Correcto. Adicional, se me hincha el estómago. Ya me han mandado varias pastillas, pero no me ha pasado el dolor. Ya voy casi un año así, Doc. Sí, y lastimosamente, como les digo, solamente las personas que tenemos colon irritable podemos hablar acerca del tipo de dolor. Entonces, vamos a hacer un corte comercial y regresamos enseguida para responderte justamente y hablar un poquito más acerca del tratamiento antes de que se acabe el programa. Perfecto, mi Doc, ya volvemos. ¿Sabías que el intestino humano alberga trillones de bacterias, hongos y otros microorganismos que forman el microbioma intestinal, esencial para la digestión, el sistema inmunológico y la salud mental? Parte final del programa, vamos con el tratamiento rapidito. Mi Doc, ¿por qué falta la meditrivia y el mito? No, tranquila, y las no te preocupes, preguntas. no te preocupes. Así que lo primero, antes de un tratamiento adecuado para la colitis, ¿cuál es el origen? Si te vas a la farmacia, te tomas cosas naturales, estás con emplastos, estás con ni sé qué cuántas, no vas a tratar el origen de la colitis. Tienes que saber cuál es el origen de la colitis y para eso tienes exámenes de imagen, de laboratorio, de heces, endoscopías, colonoscopías que habrá que hacerte para, primero, tu diagnóstico. Lo que sí, y le prometimos a nuestra televidente, es por qué hay medicamentos, por ejemplo, para el síndrome de colon irritable, que eventualmente tienen que alterar la movilidad. Si tienes un patrón de estreñimiento, por ejemplo, hay medicamentos que tienen que actuar sobre unos receptores especiales que empiecen a mover más rápido el intestino.
Y si tú tienes el patrón, por ejemplo, estreñimiento, en cambio, estreñimiento más rápido. Pero si tienes el patrón diarrea, hay otros medicamentos que pueden llegar y estimular ciertos tipos de receptores para que el movimiento sea más normal, más lentito, para que dé chance de que se reabsorban el exceso de líquidos y empiece a hacer la deposición normal. Esto va a ayudar inclusive para la parte del dolor. Pero hay medicamentos que hacen la doble función, o sea por patrón diarrea, sea por patrón estreñimiento. Hasta para eso hay que verte, hay que palparte la pancita, hay que escucharte los movimientos intestinales. Entonces, los tratamientos, claro, la dieta a la cabeza. Alimentos que generen mucha cantidad de gas, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, todos los que nosotros llamamos estos alimentos como la cebolla, por ejemplo, que hacen más gases de lo habitual. No te los comas porque eventualmente están haciendo problemas. ¿Qué pasa con el gluten? El gluten lo único que hace es que fermentes más rápido y generes más cantidad de gas también. Entonces, por eso, un poquito vamos a ver en el mito, pero lo ideal es que tengas una dieta lo más balanceada posible. Segundo, hidratación adecuada, porque necesitamos que esto siempre esté bien hidratado. Tercero, actividad física. Si tú no haces al menos entre 20 y 30 minutos al día, 5 veces por semana, actividad física, no vas a mover el intestino de manera adecuada, porque recuerda que el mejor regulador intestinal es el ejercicio. Los medicamentos, como medicamentos para los gases, medicamentos como antibióticos, medicamentos como antiparasitarios, cuando tengamos un diagnóstico. Entonces, en el tratamiento, más bien es personalizado de acuerdo a cada caso. ¿La colitis es curable? Es curable. Ok. Dependiendo de cuál. Por ejemplo, rapidito, si la colitis es por amebas, yo te curo las amebas y se te va la colitis. Pero si es autoinmune, probablemente no sea curable, sino manejable para que no tengas tanta inflamación. Perfecto, mi Doggy. Vamos con esto, con la Meditrivia, a ver cuál es la respuesta que usted más votó y la que el doc dice que es la verídica. Exactamente. La colitis es un cuadro intestinal de origen A, inflamatorio 67%, por ahí va, doc, por ahí va. Sí. B, infeccioso 22% y C, tumoral 11%. Doc, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, nos vamos generalmente con la parte inflamatoria. Felicidades a todos en casa. Pero claro, también hay la respuesta del 22% que no está nada descabellado por las posibles infecciones, como por ejemplo una colitis por amebas, por ejemplo. Entonces, pero la mayoría son inflamatorias, por lo que ya vimos. El mito. ¿Es cierto o es falso que cuando uno tiene colitis debe solo tener dieta blanda y alimentos no tan condimentados? Falso de falsedad absoluta. Tú tienes que ir viendo qué tipo de alimentos. A veces puedes tener una alimentación mucho más rica y balanceada que la que tú te imaginabas. Por eso a veces nosotros lo que hacemos es mandarte con un nutricionista y muchas veces yo manejo con un nutriólogo. ¿Por qué? Porque eventualmente hay muchos alimentos que sí te pueden ayudar y de hecho te van a mejorar el tránsito intestinal. Hay medicamentos naturales, hay alimentos de otros tipos de entre proteínas, de entre verduras que también sí podrías consumir. Así que no toda tu familia debe estar con dieta blanda porque no todos necesitan eso. Perfecto, mi Doggy. Tenemos 3 minutos para responder este vamos mensaje. a las preguntas. Claro Mi esposa fue operada de hemorroides y ella tiene problemas de estreñimiento y los médicos le han enviado algunos laxantes, pero no supera este gran problema. Después recurrió a un producto natural, pitahaya polvo, pero lo consumió año y medio y comenzó a sentir dolores abdominales. Correcto. Y ahora está tomando un nombre comercial, un polvito blanco transparente, sin sabor, sin olor. Ok, ajá. Y este producto le ayuda a evacuar, lo está tomando casi un mes. Ella se toma todos los días un sobre en la noche con tamarindo y me dice que desea hacerse una endoscopía ya que está muy preocupada. Ayúdenos, ¿qué es lo recomendable ya que su estómago con este nuevo producto siente un pequeño dolor en su estómago? Correcto, porque estamos nuevamente viendo solamente el síntoma. Ese polvito blanco que no cambia el olor, el sabor ni el olor de las bebidas, lo que hace es reblandecer específicamente las deposiciones y por eso le ayuda. Pero si es que ya hay síntomas gastrointestinales, sí sería una buena opción hacer una buena endoscopía digestiva alta y una buena colonoscopía para ver si es que hay algún otro tipo de factor que esté generando este tipo de molestias. Perfecto, mi doc. Y con eso nos vamos despidiendo. ¿Qué tenemos del viernes? El día viernes vamos a ver, empezamos el mes del niño y tenemos un programa súper especial para ustedes con unos invitados pero espectaculares, así que no se puede perder el programa del viernes porque eventualmente vamos a tener una sorpresa ahí. Y recuerde que nos pueden ver a nosotros también en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano en la Torre Médica 2, en el primer piso, consultorio 107. Teléfonos 322-0063 y si llamas
de provincia 02-322-0063. Así que les esperamos también el día viernes. Mañana también viene nuestro doctor Arturo con toda la información acerca de nuestras peluditos. Tenemos a las 5 de la tarde, usted tiene una cita con usted y yo. Y el doctor Exactamente. Arturo, Y el doctor Arturo Caviedes, aquí. para hablar sobre la diferencia entre gatos y perros. ¿Será lo mismo criar un perro que un gato? Ni a bala. No. No tengo, pero Bueno, ni a bala. lo vamos a saber el día de mañana, así que los dejamos con el Chef Bigotes y que tengan un excelente resto de miércoles. Y Pupito de semana. recuerden que siempre estamos atentos a tu salud. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Hoy sigue así.